Hola, en este vídeo vamos a resolver un problema de cálculo de un amplificador basado en un transistor BJT. Como vemos en el circuito, tenemos nuestro correspondiente transistor con una beta de 300 que está polarizado mediante una resistencia de colector, una resistencia de emisor, su correspondiente alimentación. Y para polarizar la base, es decir, para poder suministrar en este punto bastante tensión para que conduzca el transistor y pueda amplificar, tenemos esta rama compuesta por un divisor de tensión, RB1 y RB2. Vale, como entrada de señal tenemos un generador de señal que podría ser, pues no sé, un micro, una antena, un generador de señal, lo que sea, ¿no? Que la señal pasa a través de este condensador, se suma a la tensión continua que tengamos en este punto, es decir, sería tensión de base más tensión de señal, vendría por aquí. Claro, haría que suba o que baje la corriente de colector en función de si es tensión positiva o negativa. Y aquí tendríamos la señal sumada de la tensión de la base más la tensión de la señal, todo amplificado. Claro, al venir a este condensador, la componente en continua no pasa y solo pasaría la componente alterna que iría pues al altavoz, al auricular, al dispositivo pues que sea la carga. Normalmente un dispositivo reproductor de sonido. Vale. El enunciado del problema nos pide calcular el punto Q. ¿Vale? Sabemos que el punto Q va a ser la intensidad de colector y la tensión colector-emisor. Nos pide que le digamos si el amplificador es clase A, ya que hemos calculado la tensión colector-emisor. ¿Vale? Recordemos que si es de clase A quiere decir que su tensión colector-emisor es aproximadamente igual a VCC dividido 2, ¿vale? Con la VCC es la tensión de alimentación. Nos pide que calculemos todas las intensidades y tensiones. Y también, por último, nos plantea esta cuestión que es, si no es clase A, imaginémonos que no es clase A, ¿qué resistencia de colector necesitaríamos para que fuera clase A? Bueno, un poquito un detalle también que quería aclarar. Aquí tenemos el circuito y tenemos esta parte de la corriente continua, que es la de polarización, para poner el transistor en funcionamiento en el punto Q, que se corresponde a clase A. ¿Vale? Y aquí tenemos la señal de entrada. Este condensador lo que hace es que permite el paso de la señal alterna, pero impide el paso de la continua hacia el generador. Y lo mismo es decir, por aquí la tensión de polarización continua no podría pasar de este condensador y llegar al altavoz, no puede, pero sí que lo hace la componente alterna amplificada, con lo cual sí que va al altavoz y reproducimos la misma señal que teníamos en la entrada, pero amplificada. ¿Esto por qué es? Vale, recordemos que la fórmula de la impedancia de un condensador es 1 por 2 por pi por la frecuencia por la capacidad. Pensemos también que la frecuencia de una señal de corriente continua, ¿no? La frecuencia de una señal de C es 0 hercios, con lo cual tendríamos 1, 2 por pi por 0 por la capacidad del condensador. Claro, cualquier producto por 0 es 0, con lo cual, independientemente del valor de la capacidad del condensador, este producto va a ser 0, con lo cual 1 dividido 0 va a ser infinito ohmios. Es decir, estos dos condensadores de cara a la corriente continua van a tener una resistencia infinita, es decir, por aquí nunca va a pasar la corriente continua y por aquí tampoco, ¿vale? Por eso se ponen estos dos condensadores que se llaman de desacoplo. Vale, una vez explicado esto, voy a borrar estas notas y vamos a empezar el cálculo. Vale, me interesa calcular IC y VC, ¿vale? Serían esta rama, con lo cual tengo esta rama que hay una tensión, viene por aquí una corriente que pasará por aquí
llegar aquí, ¿vale? Acordémonos que aunque la intensidad de emisor es un poquito mayor que la de colector, porque acordémonos que la del colector más la intensidad de base es la de emisor, pero con una beta de 300, esta va a ser 300 veces la de base, con lo cual es despreciable, podemos decir que todo es la misma intensidad. Tenemos como incógnitas la intensidad de colector y la tensión colector-emisor, con lo cual en esta malla vamos a tener dos incógnitas, la podríamos plantear, ¿vale? Sería este circuito, perdón, sería 12 voltios, la resistencia de colector, un K8, el colector emisor, ¿vale? Que tendría su tensión correspondiente, más la resistencia de emisor de un K6. Vale. Todo esto va a ser tensión colector-emisor y la intensidad hemos supuesto que va a ser la de colector. Claro, si planteamos esta malla, sabemos que la suma de las tensiones entrantes, que sería 12, es la única que hay entrante, sería igual a un K8 por la intensidad, ¿vale? Se aplica la ley de Ohm, la tensión es igual a R por I, más la tensión colector-emisor, más R, pero bueno, R sí que tenemos el valor por un K6, por la intensidad de colector. Lo que hemos hablado, tenemos una incógnita y otra incógnita. Dos incógnitas en una ecuación, pues no lo podemos resolver, con lo cual tenemos que buscar otra ecuación que me permita calcular una intensidad de colector, la tensión de colector emisor, con lo cual es un poco evidente que aquí todavía no podemos hacer nada, con lo cual nos vamos a esta rama del circuito. Vale, entonces si me voy a la otra rama del circuito, me la planteo aquí, sería, a ver, los 12 voltios de alimentación, la resistencia de base 1, que eran 8K, la resistencia de base 2, que eran 4K, ¿vale? Y aquí ya tendríamos lo que sería la tensión de la base. Vale. Siguiente suposición que tenemos que hacer, ¿vale? Por aquí viene una corriente que se dividiría en lo que sería la intensidad de la base y la intensidad de RB2. Pero sucede lo mismo, es decir, cuando se diseñan estos amplificadores, esta corriente ya se diseña para que sea mucho mayor que la de la base, ¿vale? Normalmente como mínimo 10 veces la de la base, con lo cual aquí tendríamos mínimo 9 veces la de base. Entonces lo que se suele hacer es despreciar esta corriente que se viene por aquí porque realmente tiene un valor muy pequeño y consideramos que todo tiene una corriente, ¿vale? Es decir, IB1 es igual a IB2, ¿vale? Solamente tenemos una corriente, con lo cual esto simplemente es un divisor de tensión. Entonces ya podemos calcular, claro, IB1, que era aproximadamente IB2, ¿vale? Aproximadamente sería los 12 voltios de alimentación por la resistencia total. Vemos que son dos resistencias en serie, con lo cual sabemos que se suma, perdón, lo estaba escribiendo, sería 8K más 4K. Si hacemos esta operación, vamos a obtener una resistencia de una intensidad de 1 miliamperio, ¿vale? La marco para ver que ya tenemos una intensidad, porque acordémonos que el enunciado nos pedía todos los cálculos de intensidad y tensión de los circuitos, ¿vale? Ya tenemos la intensidad que pasa por esta resistencia y por esta. El siguiente cálculo lógico sería la tensión de cada una de las resistencias. Pues bueno, tenemos claro que VRB1 sería el valor de RB1, que sería 8K, por la intensidad que circula por ella, que sería 1 miliamperio, con lo cual esto tenemos que sería 8 voltios. Bueno, a marcar porque esto sería otro resultado. Y ahora nos faltaría VRB2, ¿vale? La tensión de esta resistencia, con lo cual del mismo modo esta la podemos hacer de dos formas. Lo más fácil es, ya que
tenemos 12 voltios y aquí se quedan 8, pues evidentemente estos van a ser 4, ¿no? Que sería 12 menos 8, 4 voltios. Otra manera de calcularlo, ¿vale? Sería igual que hemos calculado esta, es decir, la resistencia por la intensidad. Claro, pues sería una resistencia de 4K por una intensidad de 1 miliamperio y daría lo mismo, ¿no? 4 voltios. Vale, lo vuelvo a marcar porque ya es un resultado. Vale, en este circuito ya podemos calcular nada, porque ya lo hemos calculado todo, como mucho potencias. Vamos a ver si tenemos bastante información para pasar al circuito anterior, que era el que nos interesaba. Entonces, vale, si vemos el circuito anterior, sí que vemos que, vale, perdón, voy a pintar aquí la tensión de base. Vale, hemos calculado que esta tensión de base eran 4 voltios. Ahora sí que en estas ramas continuamos teniendo el mismo problema que teníamos, es decir, no tenemos la intensidad de colector ni la tensión colector-emisor, pero sí que sabemos que tenemos una tensión de base de 4 voltios. Si nos acordamos, en un transistor NPN, la unión, voy a ponerlo en verde, base colector-emisor, ¿vale? Pues la unión base-emisor son, para que conduzca, son 0,7 voltios, con lo cual sé que aquí tengo 4 voltios que se reparten en 0,7 y el resto se va a quedar aquí. Con lo cual yo ya sé que la tensión en RE va a ser 4 voltios menos 0,7, es decir, 3,3 voltios. Entonces acabo de calcular, ¿vale? Ya puedo marcar porque es un resultado, que esta tensión son 3,3 voltios, ¿vale? 4 se reparte entre 0,7 y 3,3. Una vez sé la tensión de esta resistencia y su valor, pues ya puedo calcular la intensidad de colector, ¿vale? Porque acordaros que hemos hecho la aproximación de que la intensidad de colector y la de emisor eran la misma, con lo cual, de una manera muy rápida, puedo hacer que la intensidad de colector sea igual a 3,3 dividido 1K6, ¿vale? Si hacemos esta operación, voy a sacar la calculadora, ¿vale? 3,3, perdón, que tenía ya datos. 3,3 voltios dividido 1600 me da un resultado de 2 miliamperios, 2,06, 2 miliamperios, con lo cual esto viene a ser aproximadamente 2 miliamperios. Vale, marco aquí el resultado. Entonces ya tengo, si nos damos cuenta, ya tenemos el valor de esta resistencia, esta corriente. Y ahora ya podría venir a esta ecuación, sustituir la intensidad de colector por 2 miliamperios y ya podría hallar la tensión colector-emisor. Vale. Incluso también podemos ver que esto es la tensión en RC, ¿vale? Que ya que nos pide la tensión en todas las resistencias, también podemos calcularla. Aprovechemos, sería VRC, sería un K8 por 2 miliamperios. Un K8 por 2 miliamperios, pues nada, sería un K8, ya que estamos en K, bueno, serían 1800 por 0,002, es decir, serían 3,6 voltios. Vale, pues 3,6 voltios. A ver que me había ocultado lo marco, ya tengo. Entonces, que eso sería el resultado de esta operación, ¿vale? Acordémonos que este era 3,3, que lo hemos calculado antes, ¿vale? Estaba aquí, ¿vale? Y este era 3,6, viene de aquí, con lo cual la ecuación esta ya la podemos volver a plantear y será 12 es igual a 3,6 más VC más 3,3, con lo cual despejamos la tensión colector-emisor
y será 12 menos 3,6 menos 3,3. Es decir, si hacemos esta operación, será 12 menos 3,6 menos 3,3, 5,1. Vale. Con lo cual sería 5,1 voltios. Vale. No, marco porque ya tenemos a casi todos los parámetros, ¿vale? Ya tenemos el punto Q, perdón, pensaba que tenía el puntero, ¿vale? Ya tenemos el punto Q, es decir, el punto Q serían, vamos a ponerlo en rojo, 2 miliamperios y 5,1 voltios, ¿vale? Sí que podríamos ya puestos calcular la intensidad de base, que es la única que no hemos calculado, ¿vale? Es decir, hemos calculado esta rama, pero no hemos hecho esta central, y sería muy fácil. Si nos acordamos, la intensidad de colector era beta veces la I de base. Si tenemos que la intensidad de colector eran 2 miliamperios igual a 300, que es la beta por I de base, la intensidad de base va a ser 2 miliamperios dividido 300. Si hacemos esto en la calculadora, ¿vale? No lo pasamos, lo hacemos 1 miliamperios, 2 miliamperios dividido 300, esto va a ser 0,006 miliamperios o 0,066. Vale, pues lo anotamos, 0,0067 miliamperios, lo que es lo mismo 6,7 microamperios. Vale, como hemos visto, lo que os hemos comentado antes, la intensidad de base realmente tiene un valor despreciable frente a la de colector y también a la intensidad de polarización del divisor de tensión de la base. Vale, primera conclusión. ¿Es clase A? Evidentemente no, ¿vale? Porque para que si fuera clase A tendría que ser 12 dividido entre 2, 6, con lo cual no es clase A. No, ya que VC, que es igual a 5,1, no es igual a VCC dividido 2. Vale, sí que hemos calculado todas las tensiones e intensidades y ahora lo que nos propone es, claro, al no ser clase A, y queremos que sea clase A, ¿qué valor tendría que tener RC? Es decir, ¿qué valor tendría que tomar esta resistencia para que funcionara en clase A? Vale, pues se resuelve de una manera bastante sencilla. Hemos quedado que la rama de colector sería RC, pero ya no vale un K8, no sabemos lo que valdrá. Aquí tengo mi tensión colector emisor, lo voy a anotar en este color, pero sabemos que tiene que ser, para que sea clase A, 6 voltios. Aquí ahora tendría mi resistencia de emisor, que era un K6, y si nos acordamos, la intensidad de colector hemos quedado que era 2 miliamperios. Con lo cual, ya si planteamos la misma ecuación que hemos realizado antes de esta malla, ¿vale? Esto sería IC. Si planteamos la ecuación sería 12 voltios es igual al valor de RC por 2 miliamperios, que sería la corriente, más 6 voltios, más un K6 por 2 miliamperios. ¿Vale? Entonces, si nos damos cuenta, solo tenemos una incógnita, que sería RC. Si despejamos, sería RC igual a 12, ¿vale? Menos un K6 por 2 miliamperios, ya que ahí estaba sumando, aquí pasa multiplicando, menos 6, porque 6 estaba aquí sumando, pasa aquí restando, y como
los 2 miliamperios multiplicaban RC, pasan aquí dividiendo. Si hacemos esta operación, vamos a ver que será, vamos allá, lo hacemos por partes, 12 menos 1600 por 0,002 menos 6 nos daría un valor de 2,8, ¿vale? Es decir, 2,8 que acabamos de calcular es la parte de arriba. Dividido 2 miliamperios, ¿vale? Sería 2,8 dividido 0,002. Es decir, necesitaríamos una resistencia de 1400 ohmios, un K4, para que el amplificador fuera de clase A. Voy a llamarlo RCA clase A. RC clase A. Esto sería igual a 1400, que sería un K4 ohmios, ¿vale? Con lo cual ya tengo aquí el resultado, ¿vale? Sería RC clase A sería igual a un K4 ohmios en lugar de un K8. Pues bueno, ya habéis visto que de qué manera más o menos rápida y sencilla hemos calculado el circuito. Vale, voy a coger esto, lo voy a reducir de tamaño, que me ha salido muy grande comparado con las otras tipografías. Ya está. Pues bueno, si hay dudas, ya sabéis, nos hacéis la consulta en clase y en lo que os podamos ayudar. Bueno, venga, un saludo.